Veamos cuáles son todos los elementos de ese conjunto A. Pero imaginen que la línea azul está dentro del conjunto A. El conjunto A, esos son los elementos del conjunto A. El conjunto A está dentro del conjunto A. Es decir, el conjunto A es subconjunto de sí mismo. En todo conjunto siempre tiene dos subconjuntos notables. Un subconjunto vacío, el que no tiene ninguno de los elementos. Y el conjunto mismo, es decir, el que tiene todos los elementos de ese conjunto. ¿Ya? Todos los elementos del conjunto salen de un conjunto grande llamado conjunto universo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, partiendo de esas propiedades, vamos a continuar. La representación de los subconjuntos se la realiza de esta manera. Si tenemos un conjunto B y A es el subconjunto, es porque los elementos de A están dentro del conjunto B. ¿Ya? Si todos los elementos de A pertenecen también al conjunto B, entonces se dice que el elemento A es subconjunto de B. ¿Listo? Ahora miren, si dos conjuntos son iguales, se representa así. Por comprensión se representa así. Para todo elemento X, X pertenece a, si y solamente si X también pertenece a B. Si dos conjuntos son iguales. Miren, vamos a dibujarlo. Si tenemos ese conjunto A, ¿listo? Y tiene los siguientes elementos. ¿Listo? Este es el conjunto A y estos son los elementos del conjunto A. Ahora, imaginen que trazamos otro conjunto ahí adentro. No, se borró. Ya, entonces lo que quería hacer era dibujar en color rojo. Imaginen que este que estoy dibujando es el conjunto B. Ese de ahí, el conjunto B. Esos dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, ¿no es cierto? Entonces se dice que el conjunto A es igual al conjunto B. Puede ser que el conjunto B sea el subconjunto que contiene todos los elementos del conjunto A. O puede ser también lo siguiente, que el conjunto B sea este conjunto que está salido y ese sea el conjunto B. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? El conjunto B y el conjunto A son iguales. Todos los elementos del conjunto A también son todos los elementos del conjunto B. B no está completamente adentro de A, está salido, pero todos los elementos de B son exactamente los mismos elementos del conjunto A. Y se representa así. Para todo elemento X, X pertenece a, si y solamente si X también pertenece a B. ¿Listo? Eso es cuando los dos conjuntos son iguales. Cuando un conjunto A es subconjunto de B, significa que para todo X, X pertenece al conjunto A y además X también pertenece al conjunto B. Eso se los voy a dibujar ahora, ¿ya? A este otro lado.
si tenemos a este conjunto A, aquí tenemos a ese conjunto A, pueden ser los elementos números, también pueden ser números negativos, también pueden ser números fraccionarios. ¿Listo? Entonces todos esos elementos están dentro del conjunto A. Si fuera subconjunto de un conjunto, a ver, voy a cambiar el color. Ahora imaginen este conjunto. Ahora imaginen ese conjunto, ese es el conjunto B. Esa definición por extensión, por comprensión, vayan copiándola y vamos a ir interpretándola, jóvenes. El conjunto A, el subconjunto B, significa que para todo elemento X que pertenece al conjunto A, entonces X también pertenece a B. Para todo elemento X, si X pertenece al conjunto A, si X es elemento del conjunto A, entonces X también es elemento del conjunto B. El rojo es el conjunto A, el azul es el conjunto B. Imaginen que por ahí hay números como el número 5 octavos. Puede que haya otro número por ahí, el raíz cuadrada de 7, ¿ya? Que sean otros números. No me salió muy bien, pero por favor comprendan, ¿ya, jóvenes? Que ese 7 ya. Los azulitos, el 5 octavos y el raíz de 7 están fuera del círculo rojo. 5 octavos más arriba y el raíz de 7 más abajito. Ya, a ver, lo voy a volver a hacer, ¿ya, jóvenes? Para que quede bien la explicación. Lo malo es que no tengo para rehacer lo que se haya borrado. Este es el conjunto B. ¿Qué número Dice, había? Sí, sí, Nicolás. esta es la diapositiva que está después de la propiedad de sus conjuntos. Esta es la de determinación, ¿no es cierto? Está dentro de propiedades de subconjuntos. Ah, ya. Ya, ahí. Este es el número raíz de 7. Ahora vamos a cambiarle de color para escribir a los elementos del conjunto A. Este otro es el conjunto A. Sus elementos, ¿qué números eran? El 1, el 2, 3, 4. ¿Qué elementos más eran? ¿Recuerdan? El menos 1, por ejemplo. El menos 2 novenos. No me acuerdo si era exactamente este número. Ya. Entonces, miren. El conjunto A tiene estos elementos de rojo.
Todos los elementos del conjunto A, miren, todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto A y además también pertenecen al conjunto B, cuando A es subconjunto de B. ¿Bien? Si A es subconjunto de B, significa que para todo elemento X, si X pertenece a A, aquí recuerdan que antes de la flecha del condicional se lee imaginariamente un sí. Si X pertenece a A, si X es rojito, pertenece a A. Entonces X también pertenece a B. ¿Por qué? Porque A es subconjunto de B. Así se interpreta por comprensión. ¿Listo? Ahora, si A y B son conjuntos disjuntos, se tiene este caso. Ay, miren, aquí estaba dibujado, ¿no es cierto? Si A es subconjunto de B, todos los elementos de A pertenecen a A y también pertenecen a B. ¿Listo? Todos los elementos de A están dentro del círculo de A, pero también están dentro del círculo de B. ¿Listo? Alguien preguntaba en la clase anterior, ¿y dónde está el universo? El universo siempre se lo representa como un rectángulo grande. ¿Listo? El conjunto universo siempre se lo representa como un conjunto grande y afuera de los conjuntos hay más elementos. ¿Listo? Son los demás elementos del conjunto universo. Acá igual, hay elementos por ahí, ahí hay otros elementos, en B también puede haber unos cuantos elementos, ahí afuera no. ¿Listo? Entonces esos son todos los elementos del conjunto universo y ahí adentro están el conjunto A y el conjunto B. Si se dice que los conjuntos A y B son disjuntos, significa que para todo elemento del conjunto universo no es verdad que X que pertenece a A y a la vez pertenece a B. ¿Ya? Esto dice que los conjuntos A y B son disjuntos. Para todo elemento del conjunto universo, si X pertenece a A, no puede ser que al mismo tiempo pertenezca a B. ¿Ya? No es verdad que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Listo? Esto se lee de la siguiente manera. El para todo X se lee para todo elemento proveniente del conjunto universo. Recuerden, el para todo X significa para todo X y al ladito se decía de qué conjunto universo sale. Para todo elemento del conjunto universo, si X pertenece a A, entonces X también pertenece a B. Eso significa que A es igual al conjunto B. Este es nuestro caso. Para el caso de que A es subconjunto de B, vemos este gráfico. ¿Listo? Para todo elemento X que proviene del conjunto universo, para todo elemento X del conjunto universo, si X pertenece a, si X está aquí dentro del conjunto rojo, entonces X también pertenece a B. Entonces X también pertenece a B. Este elemento de acá, por ejemplo, jóvenes, está dentro de A, pero también está dentro de B. Eso significa que el conjunto A es subconjunto de B. Finalmente, de todo este conjunto universo, leemos, si A y B son disjuntos, significa que no hay un cruce entre el conjunto A y el conjunto B. Perdón, ¿qué me preguntan, jóvenes? Hay que habilitar para que puedan marcar, ¿no es cierto? Se los voy a habilitar. Esperen un segundito. Voy a habilitar que ustedes puedan marcar su asistencia. Permitir que marquen. Ya está. Ya pueden marcar. Entonces, entiendan, si dos conjuntos son iguales, puede que no esté uno dentro del otro, puede que esté salido, pero todos los elementos de un conjunto pertenecen al otro también, ¿ya? Y no tienen elementos extras. Si aquí hubiera un elemento en B, ya no serían A igual a B, porque B tendría todos los elementos de A y un elemento más. ¿Listo? Entonces, si aquí aparece un elemento, ya no serían iguales. ¿Qué serían, jóvenes? Interprétenme este dibujo de acá. A ver, interprétenme ese dibujo que estoy poniendo ahí.
¿Qué serían A y B? ¿Serían iguales? ¿Qué serían? ¿Serían A y B iguales ahí? A ver, ¿quién se anima, Nicolás? ¿Qué serían A y B? ¿Serían conjuntos iguales? Si basta que hay un elemento de B que está fuera de A, ¿serían iguales o qué serían? Mm, ¿Qué serían A y B? A sería subconjunto de B, B. ¿no es cierto? No serían iguales. A ver, ahora miremos aquí. Si este es mi conjunto universo y aquí tengo un conjunto, ¿sí? Y dentro de ese conjunto tengo otro conjuntito, ¿ya? Ahora les voy a poner nombres. Este es el conjunto A. Voy a cambiar color. Me salgo. Ahora aquí voy a escribir conjunto B, pero de color rojo. Y afuera, ya saben, está el conjunto universo. Ese es el conjunto universo. Ahora, con otro color voy a dibujar los elementos. Miren, ahí están los elementos del conjunto universo, los estoy dibujando ahora. Se representa un elemento como un puntito y al lado puede ir el nombre, ya, es decir, se coloca el nombre. ¿Cómo serían el conjunto A y el conjunto B, jóvenes, en este caso que acabo de dibujar? A ver, un minutito, piensen. A es su conjunto de B y B es su conjunto del universo. Olbre. You are now unmuted. A ver, ¿alguien más? Nicolás dice A es subconjunto de B y B es subconjunto de universo. Pero, a ver, volvamos. Solo A y B. ¿Qué son A y B? ¿Alguien más? A ver, ¿qué son A y B? Jóvenes, a ver, ¿qué son los conjuntos A y B? ¿Qué son esos dos conjuntos? Los de este dibujo. Solo A y B. A ver, Nicolás, ¿qué son A y B? ¿O algún otro compañero? A ver. A y su conjunto de B, ¿sería eso? No. A es igual a B. No se dejen engañar por los dibujos. ¿Listo? La condición para que A sea igual a B es que todos los elementos de A son los elementos de B. Y todos los elementos de B también pertenecen a A. ¿Listo? No se dejen engañar. Acá, por ejemplo, si yo hubiera borrado a ese elemento de ahí, si no hubiera ese,
Entonces, ¿qué tendríamos? Sería A subconjunto de B. Es más, si yo hubiera dibujado así, otro color, un color naranja. Si hubiera dicho B es el dibujo que estoy dibujando ahora. Todo el conjunto A está dentro del conjunto B. ¿Qué serían A subconjunto de B o qué sería, jóvenes? Iguales. Serían iguales, ¿no ve? Aunque miren, aunque yo dibuje así, espero no incluir ninguno. Miren esa línea naranja, ahora nos dice el conjunto B. Todo el conjunto A está dentro del conjunto B. ¿Será A subconjunto de B? ¿Alguien más? Responda. ¿Sí? No, son iguales. Aunque todo esté encerrado, mire Nicolás, como en este caso, aunque todo el conjunto A esté encerrado dentro de B, son iguales porque mira, fuera de A y dentro de B no hay ningún otro elemento. ¿Listo? A y B son iguales. Podemos decir A es subconjunto de B, pero también que B es subconjunto de A. ¿Por qué? Porque son iguales, tienen exactamente los mismos elementos. ¿Listo? Ya. Es muy importante que vayan entendiendo estas representaciones. Esta representación por comprensión que está acá dice que A es igual a B. Para todo elemento del conjunto universo, miren, para todo elemento, entonces dibujamos nuestro conjunto universo un rectángulo. Todo elemento, ahí están los elementos, cada puntito representa un elemento. Si X pertenece a, aquí está, si X pertenece a, entonces X también pertenece a B. Si solamente si pertenece también a B, eso significa que los dos conjuntos son iguales. Para todo, si A es subconjunto de B, es este caso. Cuando ahí tenemos más elementos de B afuera. ¿Ya? Tenemos más elementos de B ahí afuera. Entonces, para todo elemento del conjunto universo, ¿quiénes van a cumplir esta condición que A es subconjunto de B? Que todos los elementos de A también pertenecen a B. Pero no nos dice que todos los elementos de B también pertenecen a A. Los elementos de B, hay algunos afuera, no están dentro del conjunto A. Porque solo nos dice que si X pertenece a, entonces X también pertenece a B. No nos dice que cuando A es subconjunto de B, no nos dice que todos los elementos de B también pertenecen a A. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay unos cuantos elementos ahí afuera. ¿Listo? Y si los dos conjuntos son disjuntos, dice para todo elemento X. ¿De dónde viene X? De su conjunto universo. Para todo elemento de X, si X pertenece a, entonces, no, perdón, aquí estamos, ¿no es cierto? No es verdad que los elementos de A que pertenecen a y a la vez pertenecen a B. Eso es conjuntos disjuntos, están completamente separados. ¿Ya? Entonces terminen de copiar o saquen una captura para completar con estos ejemplos de aquí. A ver, voy a escribir para que esté más claro. Aquí A es subconjunto de B. ¿Listo? Aquí yo lo escribo así porque no tengo esta C alargada. Ustedes sí pueden escribir la C alargada. ¿Ya, jóvenes? Entonces A es subconjunto de B. Los elementos de A están dentro del conjunto B y afuera de A, dentro de B, hay unos cuantos elementos más. ¿Listo? Sí, eso voy a hacer en este momento, Alfredo. Estoy explicando. Este dibujo representa que A es subconjunto de B. Está representado por actualicen, ya debe estar habilitada para marcar la asistencia del día de hoy. Ya está habilitada para marcar, ya se las hice, revisen otra vez Brian y me avisan, ¿ya? Entonces, A es subconjunto de B significa que para todo elemento del conjunto universo, siempre para todo X significa para todo elemento de ¿quién? Del conjunto universo. A veces tenemos que decir quién es el conjunto universo, entonces para todo X que pertenece al conjunto universo, y recién decimos la condición.
X que pertenece a también pertenece al conjunto B. Eso significa que son iguales. ¿Ya? Eso es cuando son iguales. Cuando A es subconjunto de B, entonces todos los elementos de A también son elementos del conjunto B. ¿Listo? Eso es cuando un conjunto A está dentro de B. Pero afuera de A y dentro de B también todavía hay elementos. ¿Ya? Por eso cuando un conjunto es subconjunto del otro, solo es condicional. Cuando un conjunto es igual a otro, es el bicondicional. ¿Listo? Y cuando los conjuntos son disjuntos, miren, para todo elemento X, que X pertenece al conjunto universo o lo sacamos del conjunto universo, para todo elemento del conjunto universo, no es verdad que un elemento pertenece a un conjunto y pertenece al otro conjunto. ¿Ya? No es verdad que los elementos de A también pertenecen al conjunto B. Eso es para el conjunto disjunto. Tenemos A y B que son disjuntos. ¿Listo? A y B son disjuntos en este dibujo. Acá A es igual a B. Aquí se los voy a escribir el dibujo de A igual a B. A igual a B. ¿Listo? Este es el dibujo de A igual a B. Y este dibujito de aquí es A subconjunto de B también. ¿Ya? A también es subconjunto de B. Entonces terminen de copiar, jóvenes. Y vayan conociendo esta representación, es por comprensión. Representamos por comprensión, es decir, representamos la fórmula. Cuando dos conjuntos son iguales, esta es la fórmula. Cuando un conjunto es subconjunto del otro, esta es la fórmula. Cuando dos conjuntos son disjuntos, esta es la fórmula o representación por comprensión. ¿Listo? Dice, Sí, ¿esta clase va a estar grabada? está grabada. Estoy grabando Ah, en ya. este momento, estoy verificando, está grabada. Todas las clases las grabo. Está bien que pregunten así, Nicolás, pero en alguna ocasión no apreté el botón de grabar o puse pausa y se quedó ahí en pausa. ¿Ya? Continuemos entonces. Ahora vamos a ver unos conjuntos especiales que se conocen con el nombre de familias de conjuntos. Familias de conjuntos. Cuando tenemos un conjunto A y tenemos algunos de sus subconjuntos, por ejemplo A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, ¿qué significa? Se los voy a dibujar acá. Tenemos a este conjunto A que sale del conjunto universo. A ver, dibujemos nuestro universo así. Un poco más arriba. Ese es nuestro universo. Listo, ahora voy a escribir el nombre. Aquí está el conjunto universo. Conjunto universo, ahí está. Es el naranja. Este de aquí es el conjunto A. Es el conjunto A en color negro. Y ahora vamos a ver a los elementos de ese conjunto universo. Tiene fucsia para que se vea. Esos son los elementos del conjunto universo. Ahora miren, aquí están los elementos del conjunto A, ¿cierto? Listo. Ahora voy a armar esos subconjuntos que aparecen ahí al costadito. Miren, dado un conjunto A, este conjunto A. Y algunos de sus subconjuntos, miren, este de acá es un subconjunto del conjunto A. Este chiquito solito es un subconjunto del conjunto A. Estos amigos de aquí se hicieron su subconjunto. ¿Ya? Y estos dos de acá también hicieron su subconjunto. ¿Listo?
Si tenemos un conjunto A y algunos de sus subconjuntos, y miren, aquí me voy a armar. ¿Podré armar este conjuntito? ¿Puedo armar ese conjunto, jóvenes? A ver, díganme. ¿Puedo armarme aquí un conjuntito? Este Sí. Sí, conjunto. listo. ¿Por qué puedo? Si ahí no hay ningún elemento, Nicolás. El vacío, conjunto del vacío, creo. Pero no puedo armar, pues, o puedo. Sí, puede. ¿Por qué? Sí, sí se puede. ¿Por qué se puede? A ver, ¿alguien más? Porque está en el conjunto de A. ¿Y por Y qué? A ver, igual, Brian. A ver, díganme, les he dicho al principio de la clase de hoy y al final de la anterior. Dos propiedades muy importantes. ¿Por qué? A ver. porque está en el conjunto de A y igual sería un conjunto conmigo, Nicolás, un conjunto vacío. Igual forma parte de ello. Ya. Entiendo yo. Lo importante, jóvenes, lo importante que recuerden es que el conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Lo ven? Y el mismo conjunto que tiene a todos los elementos, tal como estoy dibujando yo ahorita, el conjunto que tiene a todos los elementos siempre es subconjunto de sí mismo también. ¿Listo? Entonces el conjunto vacío, este de acá solito, y el conjunto que contiene a todos los elementos del conjunto A también son subconjuntos de este conjunto A. Ya, entonces lo importante, ya he dibujado el conjunto A y aquí hay algunos de sus subconjuntos. Como son son subconjuntos del conjunto a este le podemos llamar conjunto A1. ¿Listo? A este de aquí le vamos a llamar conjunto A2. A este solito de aquí le vamos a llamar, no sé por qué se habrá aislado ahí, A3. A este fucsia le vamos a llamar A4. A4. A este que está aquí afuera que tiene solo 2 le vamos a llamar A5. A5. Y nos falta este más. Le voy a poner el nombre aquí abajito. Es el que tiene a todos estos elementos. Ustedes con más espacio le van a poner mejor, ¿ya? AN. Este, el A6. Listo. Entonces quiero que entiendan. Si se tiene un conjunto A, este conjunto negro con sus elementos fucsia, y algunos de sus subconjuntos, aquí están. A1, A2, A3, A4. Aquí le he puesto sus puntos suspensivos hasta el último. A sub n, en este caso el mayor número de los subíndices es 6. A sub n en este caso es A sub 6. ¿Listo? Por extensión podemos decir la familia de conjuntos, de subconjuntos del conjunto A. La familia de conjuntos de A está compuesta por los subconjuntos de A. Entonces la familia de conjuntos del conjunto A, aquí solo me faltaría escribirle, pero no con fucsia, con azul. La familia de conjuntos de A es la familia, es decir, un conjunto de conjuntos. La familia de conjuntos de A es un conjunto de los subconjuntos de A. ¿Ya? Aquí también voy a escribir familia de conjuntos de qué conjunto? Del conjunto A. ¿Listo? La familia de conjuntos de A es igual a el conjunto de los elementos A sub I, tal que I pertenece al conjunto de los números naturales. Es decir, la familia de subconjuntos de A es el conjunto de conjuntos A sub I, tal que I pertenece a los números naturales. ¿Quiénes son los elementos que entran ahí? El conjunto A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta el conjunto A sub n, hasta el A sub 6. ¿Ya? Aquí hay dos notas importantes. El conjunto A sub i representa todos estos subíndices, ¿ya? El conjunto A sub i pertenece a la familia, miren. A sub 1 pertenece a la familia de conjuntos de A. A sub 2 pertenece a la familia de conjuntos de A. Pero A sub 1 pertenece a, o es subconjunto de la familia de conjuntos.
Miren, un conjunto siempre se lo representa a través de llaves y dentro de las llaves un elemento. Un elemento pertenece a un conjunto. Bien, este elemento pertenece al conjunto F. Si yo digo el subconjunto A sub 1, un conjunto A sub 1 es subconjunto de F. Es porque estoy diciendo este es un subconjunto, entonces lo pongo entre llaves. ¿Ya? Pongo entre llaves y digo A sub 1, el conjunto que contiene al elemento A sub 1 es subconjunto de este conjunto F. Es un poquito confuso, pero tiene que ver con la definición o la primera nomenclatura que vimos de conjuntos. Un conjunto se lo representa a través de llaves y dentro de las llaves sus elementos. ¿Ya? Los elementos de un conjunto pertenecen a ese conjunto. Y un conjunto se representa a través de llaves y adentro los elementos. Ahora, que ya este se vuelve un conjunto, podemos decir que el conjunto que contiene al conjunto A1 pertenece a el conjunto familia de conjuntos. ¿Ya? Y eso está explicado aquí con palabras. Voy a subrayar y con otro color. Aquí dice A pertenece al conjunto F y dice A es un elemento de F. A sub 1 es un elemento de el conjunto familia de conjuntos de A. ¿Listo? Pero esto de acá, el conjunto que contiene al subconjunto A es subconjunto de la familia. Miren, el conjunto que contiene al subconjunto A sub 1 es el subconjunto de F que consta de un elemento, el subconjunto A sub 1. Entonces, cuando hablamos de familias de conjuntos jóvenes, no se van a reír, estamos hablando de conjunto F de nombres de subconjuntos, o conjunto F, familia de subconjuntos. ¿Ya? No son elementos nada más, por eso no están escritos con letras minúsculas. En este caso hemos dicho, este es mi conjunto A, voy a armarme conjuntitos. He armado mis conjuntitos, les he puesto nombres y digo. Y ahora estos conjuntos, miren, este de acá, este de acá, este de acá, este fucsia, este que tiene estos dos y este que tiene uno solito. Esos conjuntos los puedo relacionar, puedo decir, todos han salido del conjunto A. Entonces todos son parientes, tienen la misma sangre, podríamos decir. Entonces decimos, armamos el conjunto familia de conjuntos de A, que está compuesto por estos subconjuntos que hemos armado con elementos de A. ¿Ya? Eso entiendan. Después hay otra observación, otra nota importante. Dado que un conjunto A cualquiera se puede elegir algunos subconjuntos de A para formar una familia de conjuntos, hemos visto que a partir de A al azar hemos escogido su subconjunto, ¿no es cierto? Así los elementos de dicha familia serán subconjuntos de A. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué se quiere decir? A ver, espérenme un segundito, voy a poner pausa después de explicar para revisárselos la asistencia. ¿Qué quiere decir? Si dentro de un conjunto A armamos subconjuntos y armamos la familia de conjuntos de A, en la familia de conjuntos de A solo podemos poner subconjuntos de A. ¿Ya? La familia de conjuntos de un conjunto A va a estar compuesta por subconjuntos de ese conjunto A. Nada más nos dice. ¿Ya? La familia de conjuntos de A es un conjunto compuesto por subconjuntos del conjunto A. ¿Han entendido eso, jóvenes? A ver, repásenlo y terminen de graficar este ejemplito. Mientras tanto yo se las reviso la asistencia. Voy a You are now unmuted. Está habilitada la asistencia, Brian, no hay problema. ¿Ya? Entonces, continuemos. ¿Han entendido o tienen alguna pregunta de las familias de conjuntos, jóvenes?
Ya, entonces cuando hablamos de familia de conjuntos es que ustedes armen subconjuntos y armen la familia, es decir, un conjunto de subconjuntos, eso es una familia. ¿Ya? Es necesario que entiendan eso para entender la siguiente definición. Ahorita estamos viendo teoría, enseguida les voy a poner yo una imagen o les voy a cargar al aula virtual y a la tarea. Va a haber una sola tarea de todo lo que es teoría de conjuntos y son 50 preguntas. Ya les había dicho, ¿no es cierto? En unas 2 horas se hace todito, no tienen que tener miedo ni flojera. ¿Ya? Veamos. Entonces, la definición de familia de conjuntos es importante para armar al conjunto de partes. Veamos ejemplos de la familia de conjuntos. Si tenemos este conjunto A compuesto por los números dígitos pares, se puede observar que A es un conjunto de elementos, no es una familia de conjuntos. ¿Por qué diríamos eso? ¿Alguien puede responder? Porque solo es un conjunto. Sí. Porque los elementos no son conjuntos. Exacto, porque los elementos no son conjuntos, bien Nicolás, solo es un conjunto. Ahora, el conjunto F mayúscula igual a llaves, y dentro de las llaves hay llaves 2 y 4, coma, otras llaves 4, 6 y 8, coma, otras llaves 6 y 8. ¿Qué será F? Una familia, porque hay 3 conjuntos. ¿Familia de qué? ¿De personas? De dígitos. De dígitos. No, de gatitos. ¿Familia de qué es? ¿Alguien más? A ver, gánela Nicolás. ¿Familia de qué? De conjuntos. Exacto, Nicolás. F es un conjunto de conjuntos. ¿Ya? En este caso, A es un conjunto de elementos. ¿Cómo sabemos que es un conjunto de elementos? Porque el conjunto, estas llaves representa como el círculo del diagrama de Venn. Y adentro del conjunto A están los elementos de A separados por comas. En este caso, el conjunto F es un conjunto. Sus elementos, miren, están separados por comas. Pero en este caso, los elementos del conjunto F, los elementos son a la vez conjuntos. ¿Cómo sé que son conjuntos? Porque están entre llaves y adentro hay elementos separados por coma. ¿Listo? Entonces F en este caso, y le vamos a poner F sub A, ¿ya? F en este caso y sub A. Es importante que le pongamos el subíndice para saber de cuál conjunto estamos hablando. Por ahí les doy 2 conjuntos A, B, C o más conjuntos. Entonces la familia de conjuntos de A es el conjunto cuyos elementos son subconjuntos ¿de quién? Del conjunto A. ¿Listo? A ver, veamos acá. Si tuviéramos esto, el conjunto A1 es 2, 4, 6, el conjunto A2 es 1, 3, 5, 7, estos son los dígitos impares y estos son algunos dígitos pares. El conjunto A sub 3 que contiene al elemento 0 y el conjunto, ¿qué conjunto es este? El conjunto unitario que contiene al elemento 1. Hay 4 subconjuntos, ¿no es cierto? Ahora diríamos, si para decir esto yo tendría que decir lo siguiente, jóvenes, miren. Para este mi ejemplo 2, para este mi ejemplo 2, para ese mi ejemplo 2, para ese mi ejemplo 2, el conjunto A es igual a hago llaves, llaves, cierro llaves, y ahí escribo los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los dígitos, ¿ya? Ahora sí, si A sub 1 son estos 3 pares, el 2, 4 y 6, si A sub 2 son todos los dígitos, algunos dígitos impares, el 1, 3, 5, 7, sale de este conjunto, el A3 es el 0, el A4 es el 1, podemos decir que esta familia de conjuntos de A, para este nuestro segundo ejemplo, el conjunto A es este, ¿ya? Pero también podríamos armar otra familia de conjuntos. Familia de conjuntos de A también puede ser esta. Es decir, en lugar de escribir con los nombres de estos subconjuntos, podríamos poner cuáles son esos subconjuntos. ¿Listo?
Igual estamos hablando de una familia de conjuntos del conjunto A. ¿Ya? Lo que quiero que entiendan es que para este ejemplo 1 el conjunto A era este. Para este ejemplo 2 el conjunto A es este de acá. ¿Listo? Ahora, jóvenes, veamos el ejemplo 3. Dado este conjunto que contiene los dígitos desde el 0 hasta el 5, los 6 primeros dígitos, se pueden tomar estos subconjuntos A1, A2, A3, que serían el conjunto A1, el que contiene al 0. Este conjunto A1, este subconjunto A1, ¿será el conjunto vacío, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? No, ¿Por qué si ahí dice 0? pero igual es un número. Exacto, es un número. Si fuera solo las llaves y adentro no hubiera nada, recién hablaríamos del conjunto vacío. En este caso el conjunto, las llaves, tiene un elemento, tiene el elemento 0. Y ya, y podemos armar estos otros subconjuntos. A sub 2 que tiene al... Lo voy a marcar así. El grosor que no sea muy delgado, que sea... A ver, el conjunto A sub 2 tiene al 1, tiene al 3 y tiene al 5. El conjunto A sub 3 tiene a los pares. Tiene al 0, al 2 y al 4. El conjunto A sub 4 contiene al 5 nada más. ¿Listo? Armados esos 4 subconjuntos, el conjunto familia de conjuntos de A en este caso, la familia de conjuntos de A contiene a los subconjuntos al que tiene al 0, al conjunto que tiene al 5, el conjunto que tiene a 1, 3 y 5 y al conjunto que tiene 0, 2 y 4. ¿Ya? Es también una familia de subconjuntos del conjunto A. Entonces vayan copiándose estos ejemplos y esta aclaración. En cada uno de los ejemplos el conjunto A es distinto, no se trata del mismo conjunto. ¿Ya? Entonces, a partir de este conjunto A hemos hallado algunos subconjuntos y luego hemos hallado el conjunto, la familia de conjuntos de esos subconjuntos. ¿Listo? Sigamos avanzando, jóvenes. ¿Ya terminaron de copiar para que pase a la siguiente? Ya, ahora se pone interesante la cosa. Miren, yo he armado, a partir de estos números, he armado sus subconjuntos como sea, sin ningún orden, sin ninguna ley. ¿Ya? En este caso he armado los subconjuntos sin ningún orden o sin ninguna ley. Si yo les dijera lo siguiente, a ver, veamos, para este caso, encontrar la familia de conjuntos dígitos primos a partir de la familia de subconjuntos de A. Que tengan dígitos. Ya, familia de subconjuntos unitarios de A, que contengan a los dígitos primos. Listo, fácil o difícil. Entonces pongamos A sub 1 va a ser el conjunto que contiene un dígito primo. A ver, entre 2, 4, 6 y 8, ¿cuál es primo? Trabajamos con este conjunto A que nos ha dado la pregunta, ¿ya? De este conjunto A vamos a sacar sus subconjuntos que sean unitarios y que solo sean dígitos primos. ¿Qué decías, Brian? ¿Cuál es el dígito primo ahí? El primero que aparecería. 2 es primo. Sí. Ya, entonces escribimos. Solo se puede dividir con el mismo. Exacto. A ver, A sub 2.
¿El 4 será primo? Sí. ¿De verdad? ¿El 4 es primo? Sí. ¿Es primo? No. No es primo. Para que sea primo, la definición dice, solo puede dividirse entre sí mismo y entre 1. Pero el 4, aparte de dividirse entre 4 y entre 1, también se puede dividir entre 2. Entonces ya no es primo. ¿El 6 es primo? No. No, ¿El 8 es primo? no. No. Entonces sería conjunto vacío. ¿Ya? Bueno, entonces la familia de conjuntos de A es igual a el conjunto de conjuntos, que en este caso va a tener solamente al 2. A ver, y podríamos considerarlo también al conjunto vacío. ¿Listo? Encontrar la familia de subconjuntos unitarios. Dice unitarios, entonces solo los que tengan un elemento. El vacío no entraría. ¿Ya? La familia de conjuntos de A que contenga a los subconjuntos unitarios que sean dígitos primos solo contuvo a ese. ¿Listo? Pero, ¿y si yo les preguntara ahora aquí, ¿han entendido ese ejemplo? No siempre vamos a armar los subconjuntos como nos dé la gana. Tiene que haber alguna orden que nos diga, a ver, arme la familia de conjuntos, pero solo los que cumplan esta condición. A ver, si han entendido, ustedes van a hacer la siguiente. Ahora en azulito. A ver, hallar la familia de conjuntos, de subconjuntos de A que se puedan dividir entre 2. ¿Ya? Que se pueda dividir entre 2. Entonces, ¿quiénes se pueden dividir entre 2? A sub 1 va a ser igual a... ¿El 2 se puede dividir entre 2? Sí. Sí, entonces coloquemos otra vez unitarios, ¿ya? Unitarios. ¿Qué quiero? Solo quiero que tomemos en cuenta a los que sean unitarios. A ver, más allá, el A sub 2 sería el... 4. No, van a ser todos, ¿no ve? Sí. Van a ser todos. Igual, escribámoslo. El 4 se puede dividir entre 2. El A sub 3 sería el que contiene al 4. Y el A sub 4 contendría al 8. La familia de partes de A en ese caso sería el conjunto de los conjuntos que tendría al 2. Alfredo pregunta, dice que ¿por qué puso el conjunto vacío y en qué caso se pone? No lo puse el conjunto vacío porque la orden o la condición dice que sean unitarios. ¿Ya? Unitarios. En este caso también dice unitarios. ¿Ya? Estamos armando este conjunto, tendríamos al 4, tendríamos al 6 y tendríamos al 8. Pareciera que fuera el conjunto A, ¿no es cierto? Pero hay una gran diferencia. El conjunto A es un conjunto de elementos. El conjunto familia de conjuntos de A, que contiene a los subconjuntos unitarios que pueden dividirse entre 2, contiene a los elementos que son subconjuntos, este subconjunto que contiene a 2, el subconjunto que contiene al 4, el subconjunto que contiene al 6 y el subconjunto que contiene al 8. No lo pongo al conjunto vacío porque el conjunto vacío no tiene ningún elemento. Conjunto unitario es el que tiene por lo menos un elemento. ¿Ya? Eso. Entonces, jóvenes, este es otro ejemplo de cómo hallar subconjuntos o familia de conjuntos. ¿Listo? Aquí les voy a armar otro ejemplito. Aquí. Voy a escribírselos. Y ustedes lo van a responder ahorita. ¿Ya? Hallar. A ver, a partir de cuál hacemos. Hallar la familia.
conjuntos que contengan números pares a partir del conjunto A del ejemplo 3. Listo. A ver, ustedes vayan haciendo, armen esa familia de conjuntos. Todos los conjuntos que tengan pares y que podamos sacar de acá. Consideren al 0 también como par. ¿Ya? También consideren al 0 como par. ¿Listo, jóvenes? Entonces ustedes armen todos los subconjuntos a partir de acá que cumplan con la condición que sean pares. Les voy a dar 2 minutitos para que hagan esa orden, que cumplan con esa orden. Sí, Nicolás. Pero dijo hallar conjuntos, no subconjuntos, entonces solo sería uno, no subconjuntos, como dice. Bueno, hallen los subconjuntos, lo voy a corregir. ¿Ya? ¿Dónde está? Ya se me movió el cursor. Bueno, aquí la orden donde está la flecha, póngale subconjuntos. No me está queriendo obedecer para entrar a... ¿Ya? Subconjuntos. Entonces, hallen primero todos los subconjuntos y luego vamos a hallar la familia de conjuntos. 3 minutitos, ya hasta las 8:45. Continuemos entonces. Continuemos. A ver, ¿qué conjuntos hay? El conjunto A sub 1 o subconjunto A sub 1. Recuerden, un conjunto o un subconjunto igual son conjuntos. ¿Listo? Vamos a hallar todos los conjuntos que hayan ahí adentro, que cumplan con la condición que se puedan dividir entre 2. A ver, estaría el conjunto que lo tiene al 0. Les dije, considérenlo al 0 como par. ¿Ya? Después, a ver, tenemos al conjunto A sub 2, que contendría al 2. El conjunto A sub 3, que lo contiene al 4. Listo. ¿Algo más, jóvenes? No. A ver, miren lo que voy a hacer. Son conjuntos, tienen elementos pares. ¿Por qué lo hizo así, Lice? Porque estoy cumpliendo con la orden. Miren, hallar la familia de conjuntos que contengan números pares. No dije unitarios, ¿no ve? Entonces, ¿el conjunto A sub 1 tiene un elemento par? Sí. ¿El A sub 2 tiene un elemento par? Sí. ¿El elemento 3 tiene elementos pares? Sí. ¿El A sub 4 tiene elementos pares? ¿El 0 y el 2? Sí. ¿El A sub 5 tiene elementos pares? Sí. 0 y 4. ¿El subconjunto o conjunto A sub 6 tiene elementos pares? Sí. El 2 y 4. ¿Ya? Para ese caso, el resultado es el siguiente. Ojalá se pueda ver. El resultado de este lo voy a escribir aquí. ¿Listo, jóvenes? Entonces, la familia de conjuntos de A va a estar compuesta por los conjuntos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y A sub 6. ¿Listo? Ah, fácil, ingeniero, solo ha puesto los nombres, no importa, igual se puede representar de la otra forma, escribiendo a todos los conjuntos. El conjunto que contiene al 0, ahí está. El conjunto que contiene al 2, ahí está. El conjunto que contiene al 4, ahí está. El conjunto que contiene al 0 y al 2, ahí está. El conjunto que contiene al 0 y al 4, ahí está. Y el conjunto que contiene el 2 y el 4, ahí está. Y cierro las llaves. Ya.
¿Por qué ahora no lleva las llaves? Debe ser para esta primera fila, ¿no ven? ¿Por qué? Porque estamos diciendo la familia de conjuntos de subconjuntos de A, la familia de subconjuntos de A es el conjunto de estos subconjuntos. ¿Ya? Estoy diciendo los nombres de los subconjuntos. La otra forma de representar estos subconjuntos, aparte de su nombre, es escribirlos por extensión, es decir, ponerlos los conjuntos completitos. Entonces, en la familia de subconjuntos pueden escribir, voy a borrar eso, voy a cambiar el color y el grosor de la línea. Ya. Dice, Sí, sí, Brian. Ya. en el primero, entonces dice la familia de los conjuntos, no tendría que estar hasta A5, porque hasta A6 ya no entiendo. En este caso, aquí este A6 Allá, dice, Brian, y allá dice A6, dice, Sí. yo no entiendo. porque aquí miren, el conjunto A sub 6 contiene a los elementos que son el 2 y el 4. Ya también son números pares. ¿Listo? Entonces, a partir de este conjuntito, de este conjunto A, hemos visto cuáles son pares, el 0, el 2 y el 4. Ah, bueno, el 0 solito, un conjunto, el 2 solito, otro conjunto, el 4 solito, otro conjunto. Pero 0 y 2, también otro conjunto. 0 y 4, otro conjunto. 2 y 4, otro conjunto. Me faltó uno más. Me faltó el conjunto A7. El A7 es el 0, 2 y el 4. Ya, faltó ese subconjunto, el A7. Lo voy a escribir porque es importante. Pero antes de escribirlo, fíjense. La familia de conjuntos de A contiene de esta representación solo los nombres de esos subconjuntos, o podemos escribir en lugar de solo los nombres esta otra representación. Entonces, en la primera fila puse solo los nombres. En la segunda fila puse la familia de conjuntos de A, todo lo que está al otro lado del igual. Este conjunto, el 0, el conjunto que contiene el 2, el conjunto que contiene el 4, el conjunto que contiene el 0, 2 y así. ¿Ya? ¿Cuál nos faltó? Nos faltó el conjunto A7. Lo voy a escribir ahora. Conjunto A7. Miren, aquí nos faltó el A7. A sub 7. Ese contiene a quienes al 0, al 2 y al 4. También cumple con la condición. El A7 contiene al 0, 2, 4 y ahí tenemos. ¿Listo? Entonces nos faltó este A7. Aquí le voy a aumentar, coma A7, A sub 7. ¿Listo? Y ahí terminaría. En este caso no termina ahí, sería coma el conjunto que contiene al 0, al 2 y al 4. Y cerramos la llave definitiva. ¿Listo? Esta llavecita bórrenla y esta llave de aquí también bórrenla. Ahí en lugar de esa póngale coma y aquí póngale coma. ¿Listo? Entonces, fíjense, podemos armar según la orden que nos dé. Ahora, lo importante es que ustedes interpreten esa orden correctamente. ¿Listo, jóvenes? ¿Tienen alguna otra duda? Brian, ¿ya se aclaró la duda o todavía está la duda? Sí, dicen, gracias. Ya. Alfredo, ¿quería preguntar algo? Ya. Terminen de copiar o sáquenle captura para ponerse al día luego y veamos una diapositiva más. ¿Listo? Nos ha servido esto de la familia de conjuntos para entender que podemos armar varios conjuntos según la condición que nos dé la orden. ¿Listo? Entonces, sáquenle captura. Elise. Sí, Nicolás. Después de esto, va a dejar el foro de 50 preguntas, ¿no? ¿O qué? Eso es lo que dije hace rato, ¿no? Sí, va a ser la tarea de este capítulo. ¿Listo? Se los voy a ir ¿Y dejando va a para, tener límite de tiempo? para el día del examen.
Ya de aquí a una semana y media, 2 semanas va a ser el examen. ¿Listo? Ya. Yo creo que para los primeros días de julio. O sí, ¿listo? La subsiguiente semana. Ya, avancemos entonces. Hemos estudiado las familias de conjuntos para construir este conjunto de partes o conjunto potencia. El conjunto potencia o conjunto de partes se lo representa así. Es una familia de conjuntos, por eso es P sub A. Es el conjunto potencia del conjunto A o conjunto de partes del conjunto A, que está compuesto por los elementos. Miren, no es X minúscula, es X mayúscula. Entonces está compuesto por conjuntos, tal que esos conjuntos pertenecen o son subconjuntos del conjunto A. ¿Ya? Y aquí está la definición. El conjunto de partes incluye al conjunto vacío, es el primer subconjunto que podemos armar del conjunto A, y también incluye al conjunto dado inicialmente, es decir, al conjunto A. Recuerden estas dos propiedades que les dije al principio. El conjunto vacío siempre es subconjunto de un conjunto. El conjunto inicial siempre es subconjunto de sí mismo. ¿Listo? Ahora, para saber cuántos subconjuntos va a contener este conjunto de partes, hay una fórmula. La cardinalidad o tamaño del conjunto de partes, miren, la n minúscula con la colita alargada nos dice número de elementos de este conjunto de partes. Los elementos del conjunto de partes van a ser subconjuntos de A, ¿verdad? El número de esos subconjuntos va a ser 2 elevado a n. Y n es el número de elementos de A. No sé si me han entendido. ¿Ya? Esta n de aquí es el número de elementos de A. Se los voy a hacer con flechitas. ¿Ya? En la fórmula, esta n es este. A ver, una leída más y les muestro con ejemplo antes de que termine la clase. Conjunto de partes. Es una familia de conjuntos. ¿Qué era la familia de conjuntos? Es un conjunto de los subconjuntos que podemos armar a partir del conjunto A. El conjunto de partes o conjunto potencia ya lo representamos por la letra P y sub A. Decimos, conjunto de partes del conjunto A es el conjunto de los conjuntos o subconjuntos que pertenecen a A. Esta X mayúscula son conjuntos. ¿Cuáles van a entrar? Los que son subconjuntos de A. ¿Listo? ¿Cómo sabemos si hemos hecho bien o hemos hecho mal? Con esta fórmula. El número de elementos del conjunto de partes es 2 elevado a n. ¿Recuerdan nuestra formulita de número de filas para hallar las tablas? ¿De verdad? Es la misma fórmula. 2 elevado al número de elementos del conjunto. Veamos la siguiente diapositiva. Sáquenle captura si quieren para entender cuando les muestre la siguiente diapositiva. Veamos acá. Aquí hay ejemplos. El procedimiento para construir un conjunto potencia o conjunto de partes es el siguiente. De entradita ponemos nuestro primer subconjunto va a ser el conjunto vacío. A ver, voy a hacerles un ejemplo con un conjunto así. Y vamos a ir viendo este procedimiento. Si nuestro conjunto A contiene A, el 0 y el 1, que son la información para hallar los bits, es decir, el lenguaje binario, ceros y unos, es lo que maneja el lenguaje binario. Vamos a hallar su conjunto potencia. A ver, ¿qué subconjuntos hay? El A sub 1 es de entrada el conjunto vacío. ¿Listo, jóvenes? Siempre lo vamos a escribir. A ver, y yo en mi fórmula, a ver, quiero saber cuántos conjuntos tengo que hallar. 2 elevado a n. En este caso, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A, jóvenes? 2. 2 elevado al cuadrado. Este simbolito se utiliza para decir elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuántos elementos voy a tener? El número de elementos de A. El
de A era 2, ¿no es cierto? Y eso, reemplazando en la fórmula, es 2 al cuadrado. Entonces, el número de elementos del conjunto de partes de A va a ser igual a 2 al cuadrado. 4 conjuntos tenemos que hallar. ¿Listo? Entonces vamos a tener un conjunto A sub 2, vamos a tener un conjunto A sub 3, y el último conjunto, el conjunto A sub 4, va a ser el conjunto inicial, el que tiene 0 y 1. ¿Me han entendido, jóvenes? Este procedimiento dice, el conjunto vacío y el conjunto A son subconjuntos de A. Primer paso, calculo cuántos elementos tiene que tener, cuántos elementos. Lo voy a escribir aquí para que entiendan bien. ¿Listo? El número de elementos del conjunto de partes es igual a 2 elevado a la n, ¿cierto? Es decir, 2 al cuadrado, 4 elementos. Tenemos que hallar 4 subconjuntos, pero aquí nos dice de entrada el conjunto vacío es el primerito y el conjunto inicial, el 0 y 1, es el último conjunto. ¿Ya? Aquí le puse 4, es el conjunto 4. Entonces fácil, lo único que nos falta es combinar, pero aquí están las reglas. Miren, dice formar todos los subconjuntos de A con un elemento. Ahí está, un elemento, el 0, ya está. Abajito el otro elemento es el 1, ya está. El siguiente paso dice formar todos los subconjuntos de A con dos elementos. Aquí están. Pero es el último conjunto. Ahí para. Ahí se detiene. ¿Listo? Si hubiéramos tenido un conjunto A inicial con más elementos, hubiéramos agarrado de 2 en 2. El 0 con el 1. Si hubiera sido 0, 1, 2, hubiera sido 0 con el 1 y luego 0 con el 2. Y luego el 1 con el 2. ¿Ya? Así tenemos que ir ordenando. Entonces, para este nuestro ejemplo, el conjunto de partes de A es igual al conjunto que tiene al conjunto vacío, siempre. El conjunto que tiene al 0, el conjunto que tiene al 1 y el conjunto que tiene al 0 y 1. Y ahí termina. Este es nuestro conjunto de partes de A. El resultado, un ratito más. El conjunto, no quiero que en la tarea me digan, el conjunto de partes de A, a ver, ustedes calcularon aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántos elementos va a tener? 4. Va a ser este. El conjunto A sub 1, el conjunto A sub 2, el conjunto A sub 3 y el conjunto A sub 4. Muy fácil. Pero si me ponen esto, no les voy a hacer valer, porque lo que tienen que hacer es hallar estos. ¿Listo? Tienen que seguir este procedimiento y hallar estos subconjuntos. Esta es la respuesta correcta. Pueden poner esta adicionalmente, pero esta es la respuesta correcta. Hay un conjunto el vacío y el conjunto inicial. Y al medio están las combinaciones de los conjuntos unitarios, de 2 en 2, de 3 en 3. Ahora sí, Nicolás, ¿qué pregunta era? Hay por ejemplo, 2 elevado al número de conjuntos, dice 9. 2 elevado al número de elementos de este conjunto. Y un elemento sería llave 0,1 y su conjunto vacío. ¿Esos serían los dos elementos? De entrada, o 0 y 1. De entrada la fórmula, miren, dice, si queremos hallar el conjunto de partes de A, el conjunto vacío, miren, el primer conjunto es el conjunto vacío. Ahí está. Calculo, ¿no es cierto? ¿Cuántos elementos va a tener? ¿Cuántos subconjuntos? 4. Entonces el primerito, el vacío. ¿Cuántos eran? 4. El último, el A sub 4, es el conjunto total. Miren, tal como está. El conjunto inicial, enterito. El último siempre está enterito. ¿Listo? Y al medio vamos a ir armando de uno en uno los elementos. 0 solito, el 1 solito. Después, si hubieran sido más elementos, hubiéramos combinado el 0 con el primero, el 0 con el segundo, el 0 con el tercero. ¿Sí? Pero digamos si sería 0,1, 2, ¿cuánto sería la elevación? Si fueran 3, sería, número de elementos de A sería 3. Entonces 2 al cubo serían 8 combinaciones. ¿Ya?
Cópiense rapidito este ejemplo, esta diapositiva. Les quiero mostrar uno más antes de irnos para que puedan ir haciendo un poco de la tarea. Ya como son 50 preguntas, vayan armándolas de a poquito. ¿Listo? Avancemos. Entonces, de entrada es fácil. El primero y el último conjunto son, el primero es el conjunto vacío, el último subconjunto es el conjunto inicial. ¿Listo? Eso es fácil. Al medio ya vamos rellenando. Miremos este ejemplo. Determinar el conjunto potencia de este. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 4. El número de elementos o la cardinalidad de elementos del conjunto potencia va a ser 2 elevado a la cuarta, es 16 subconjuntos. La regla. El primer conjunto es el conjunto vacío. El último conjunto, el conjunto 16, es el conjunto total. ¿Ya? Ahora, primero dice, miren, volvamos a la fórmula, al procedimiento. Primero formar los conjuntos que tienen un solo elemento. Ya. A ver, si el conjunto A es 2, 4, 6, 8. Primero, ya tenemos el conjunto 1. A2 es el primerito, aquí está, el 2. Luego el A3 es el que tiene solo al elemento 4. El A4 es el que tiene solo al 6. El A5 es el que tiene solo al 8. ¿Han entendido? Aquí están solo los que tienen un elemento. ¿Ya? En esta fila, los que tienen un solo elemento. Ahora, de 2 en 2. Miren cómo voy a hacer. Lo voy a hacer con otro color. El primero con este. Luego el primero con este. Luego el primero lo combino con este. En ese orden. Ya he sacado estos conjuntos. El A6, el A7 y el A8. Pero no son todas las combinaciones. Luego el segundo lo combino con este y el segundo con este otro. Miren, 4 y 6, 4 y 8. Y finalmente le voy a cambiar el color para que se ubiquen. El tercero con este. Y ya están todas las combinaciones. Miren, inicialmente hice el de abajo. 2 con 4, 2 con 6 y 2 con 8. Aquí están 2 con 4, 2 con 6, 2 con 8. Después hice el segundo. 4 con 6 y 4 con 8. Ahí está. Y finalmente el tercero, 6 con 8. Ahí está, 6 con 8. ¿Listo? El siguiente paso dice formar subconjuntos de A con 3 elementos. ¿Cómo se hace? Fíjense. Voy a borrar estos dibujitos y haríamos para esta fila de 3 elementos. Estos 3 primeros. ¿Listo? Ahora estos 3 que siguen. 2, 4, 6, 2, 4, 8. Después el primero con los dos últimos. 2, 6, 8. Y después el segundo con los otros dos. ¿Listo? Ya hemos armado todas las combinaciones entre 3. Si ustedes sacan, si ya, ¿cuántos son? Son 16 conjuntos. Si sacaran más elementos aquí, si sacaran más conjuntos acá, entonces verifican. No hay conjuntos repetidos. ¿Cuáles son los repetidos? Los que tienen los mismos elementos pero en distinto orden. A ver, 2, 4, 6. ¿Alguien más tiene 2, 4, 6? No. 2, 4, 8. ¿Alguien más tiene 2, 4, 8? No. 2, 6, 8. ¿Alguien más tiene 2, 6, 8? No. 4, 6, 8. ¿Alguien más tiene? No. ¿Listo? Y finalmente el conjunto de partes de A es este conjunto. ¿Listo? Y eso sería. ¿Han entendido, jóvenes? En el video pueden ver cómo se armaban estos conjuntitos. El primer paso es escoger el conjunto que tiene el conjunto vacío y el último conjunto que va a contener a todos los elementos.
¿cómo calculamos cuántos elementos va a tener? Con esta formulita, ¿ya? Estas barras significan el tamaño de este conjunto de partes. ¿Cuántos subconjuntos va a tener? 2 elevado a n. ¿Qué es n? El número de elementos del conjunto, ¿ya? Entonces, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos. Ese es el conjunto de partes de A, ¿ya? Entonces, para que sea bonito e interesante, en el foro escojan... No, para el foro van a hacer solo este porque yo ya les hice el primer ejemplo, ¿no es cierto, jóvenes? Este les voy a poner en el foro de hoy. Hallar el conjunto de partes de este conjunto C. A ver, ¿cuántos elementos tendría que ser? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Ahorita le respondo a Alfredo. A ver. 3. 3 elementos. Miren, en este, el número de elementos de A es 3. La fórmula, el número de elementos del conjunto de partes es siempre 2 elevado a ese número de elementos de A. Entonces, el número de elementos del conjunto de partes va a ser igual a 2 elevado al cubo. Entonces el número de elementos del conjunto de partes va a ser 2 al cubo, 8 elementos. El conjunto A1 y el conjunto C1, a ver, estamos hablando ahora de C, ¿no? C, conjunto de partes de C. No hagamos de memoria. Ya, el número de elementos del conjunto de partes de C va a ser 8. Entonces, ¿cuál va a ser el conjunto C1? Va a ser... ¿Se ubican cuál va a ser C1 y cuál va a ser C8? Siempre. El primerito va a ser el conjunto vacío y el último va a ser el conjunto inicial. Estamos hablando de C. El primer conjunto C1 va a ser el conjunto vacío. El conjunto C8 va a ser A, E, I. ¿Listo? Eso. Entonces, jóvenes, este 2 siempre está. El exponente es el número de elementos de este conjunto. ¿Ya? Este 2 es fórmula, no es el número de elementos de A. En este caso, el número de elementos de A es 4. 2 a la cuarta es 16. ¿Listo? Alfredo, ¿ya está entendido por qué se puso ese número? Ya. Entonces, para ir practicando en el foro me responden esta preguntita. ¿Listo? Armar el conjunto potencia o conjunto de partes del conjunto C, que está compuesto por A, E, I. ¿Listo? Y ya vamos a terminar. Esta es la última diapositiva de este. Luego les voy a cargar material para lo siguiente, que son operaciones entre conjuntos. ¿Sí, Alfredo? Primero se pone el conjunto vacío, Ajá. segundo es por separado, y Después de 2 en 2. ya de todo lo que pueda. Ya. Después sería de 2 en 2. Y el último sería el que tiene estos 3. ¿No ve? Sí. Exacto. Si hubieran sido 4 elementos, primero el conjunto vacío y el último el que tiene los 4. Después los armamos de 1 en 1, separaditos. Después de 2 en 2. Después los combinamos de 3 en 3. Y al final ya está el de 4. Si nos salieran más conjuntos es porque ustedes se han equivocado y han puesto 2,4, otro conjuntito 4,2. Ah, no. El orden no importa, es el mismo conjunto. No lo anotamos 2 veces, ¿no ve? Eso tengan en cuenta. Sí. Ya, ahí terminamos entonces hoy, jóvenes. Que estén muy bien. Nos veríamos el día viernes. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Una pregunta, Sí. la nota del examen no subió No, todavía. todavía no. Estoy esperando esa resolución de vicerrectorado acerca de las reglas para evaluar. Yo les voy a avisar, ¿listo? De todos modos, Bueno, ya listo. se lo solucioné el examen, ¿no es cierto? Sí. Ya. Dice, ¿Sí?
Entonces resolvemos el ejercicio en un foro que va a dejar ahorita. Sí, ahorita les voy a dejar y les voy a avisar por el grupo. Ya está el foro en el aula, les voy a decir. Y si no les dejo, me van a recordar. ¿Ya? Bueno, Ya. Ya, jóvenes, que estén bien. ¿Listo? Hasta luego. Ahí lo dice. luego. Hasta Hasta luego. luego. You are now muted.